La tormenta caía con fuerza del cielo. La lluvia caía como flechas interminables, golpeando el suelo y llenando el campo de batalla con ríos de lodo. El olor a humo y metal quemado flotaba en el aire. La guerra había terminado hacía horas, pero la tierra aún conservaba el recuerdo de la violencia. En el centro de la tierra destrozada, una joven alienígena estaba sentada sola. Su piel era de un profundo tono violeta, brillando tenuemente bajo la tormenta. Su armadura negra estaba rota, una pieza colgaba suelta de su hombro. Estaba sentada en una silla de ruedas, con las ruedas hundiéndose en el lodo. No podía moverse, y sabía que su gente la había abandonado. Sus ojos miraban al suelo. Cada gota de lluvia era como un recordatorio de su debilidad. Había luchado por sobrevivir, pero cuando llegó el momento, su gente la juzgó. La llamaron inútil. La llamaron una carga. Y cuando las naves se marcharon, ni siquiera la miraron. La alienígena apretó las manos contra su regazo. No podía detener el temblor de su cuerpo, con el cabello pegado a su cara, húmedo y pesado. Susurró en su propio idioma, palabras desesperadas. ¿Por qué sigo viva si nadie me quiere? El viento aullaba por el campo fangoso. Máquinas destrozadas y armas rotas yacían medio enterradas en la tierra. Los relámpagos destellaban, mostrando la destrucción a su alrededor. Por un momento, deseó que la tormenta también la llevara. Sería más fácil que quedarse allí sentada, abandonada, olvidada, sola. Pero entonces, en la distancia, vio movimiento. A través de la cortina de lluvia, una sombra caminaba lentamente por el barro. Al principio, pensó que era uno de los suyos que regresaba. Pero cuanto más se acercaba la figura, más se le aceleraba el corazón. No era de su especie. Era humano. La figura dio un paso adelante, un joven alto. Su piel era pálida comparada con la de ella, su barba corta oscurecida por la lluvia, su camisa gris se le pegaba al cuerpo, los músculos tensos mientras se movía con cuidado por el campo de batalla. El barro salpicaba alrededor de sus botas, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. No había odio en su mirada, ni ira, solo algo que no había visto en años. Preocupada, su corazón latía con fuerza. Los humanos eran enemigos. Su gente contaba historias de humanos asesinos, despiadados y crueles. Si él estuviera allí, acabaría con su vida. Se aferró a los lados de su silla de ruedas, respirando agitadamente, esperando el golpe final. Pero el hombre no levantó un arma. Se agachó frente a ella, con la lluvia corriéndole por la cara. Por un instante, los dos se miraron en silencio. La tormenta a su alrededor pareció calmarse, como esperando su decisión. El humano metió lentamente la mano en su mochila. La chica alienígena se tensó, lista para el dolor. Pero en lugar de un arma, sacó un pequeño recipiente con agua. Se lo ofreció, con manos firmes. Su voz, aunque suave, se oía por encima de la lluvia. Parece que necesitas esto más que yo. Parpadeó conmocionada. Su mente no podía comprender sus acciones. ¿Por qué le ofrecería amabilidad cuando su especie era enemiga declarada? Ella negó con la cabeza, susurrando, ¿por qué? ¿Por qué me ayudarías? La mirada del hombre se suavizó. No la veía como una alienígena ni como una enemiga. La miraba como si fuera simplemente otra alma atrapada en la tormenta. Respondió con palabras que le llegaron al corazón. Porque no dejo a nadie atrás. La lluvia caía con más fuerza, los truenos resonaban por la tierra. El pecho de la alienígena se oprimió. Por primera vez desde que su gente la abandonó, sintió algo extraño. No era confianza. Todavía no. Pero era algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. Extendió la mano lentamente, con las manos temblorosas al tomar el contenedor. Sus dedos rozaron los de él y sintió calor. Calor en medio de un campo de batalla de lluvia fría y sueños rotos. El humano asintió levemente. Él no era su enemigo. No en ese momento.
Y ella, que había sido rechazada por todos, comenzó a preguntarse: ¿era este humano el que podía cambiar su destino? La tormenta seguía rugiendo, pero algo nuevo había comenzado en el silencio entre ellos. Un vínculo frágil, pero real. Un vínculo que pondría a prueba los límites de la supervivencia, la confianza y el significado de estar vivo. La lluvia no cesaba. Caía con más fuerza, como si el cielo mismo quisiera borrar las cicatrices de la guerra. La chica alienígena permanecía sentada en silencio, sosteniendo el recipiente con agua en sus manos temblorosas. Miró al humano, aún incapaz de creer que no le hubiera hecho daño. Él permanecía agachado ante ella, con el barro empapando su ropa. Sus ojos oscuros estudiaban su rostro, pero sin juzgarla. No había ira, ni crueldad, solo una preocupación silenciosa. Era algo que nunca había visto en su propia gente, y ciertamente no en un humano. Levantó el recipiente lentamente, sus labios rozando el agua fría. Era la primera bebida limpia que tomaba en días. El sabor se extendió por su garganta seca como si la vida volviera. Por un momento, cerró los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, el humano seguía allí observándola. ¿Por qué estás aquí?, susurró con voz débil. Su lenguaje era diferente. Extraño, pero él pareció entender. Se golpeó el pecho suavemente y luego señaló el cielo donde una vez lucharon naves. Mi escuadrón, dijo lentamente. Se ha ido. Su voz transmitía tristeza, un dolor no muy diferente al suyo. La alienígena sintió una opresión en el pecho, así que él también se había quedado atrás. Estaba solo, igual que ella. Pero aún así, había decidido ayudarla. En lugar de dejarla en el barro, apartó la mirada, avergonzada. Nadie me ayuda, susurró para sí misma. Sus palabras fueron suaves, casi perdidas bajo la tormenta, pero él pareció captarlas. Inclinó la cabeza, frunciendo el ceño, como si intentara comprender su dolor. La humana miró su silla de ruedas, con la rueda rota medio enterrada en el barro. Dejó la mochila y sacó una pequeña herramienta. Ella frunció el ceño, confundida, mientras él se agachaba junto a la silla. Empezó a apretar tornillos, comprobando el armazón doblado. Cada movimiento era cuidadoso, deliberado. Ella se dio cuenta de que intentaba arreglarlo. Tú lo reparas, dijo con vacilación. Él le dedicó una leve sonrisa, aunque la lluvia le goteaba por la barba. Sí, murmuró con voz tranquila. No puedo dejarlo así. Esto. Sus manos eran ásperas, marcadas por cicatrices, pero trabajaban con sorprendente delicadeza. Ella lo observó en silencio, con el corazón dividido entre el miedo y la sorpresa. Su propia gente la había abandonado sin pensarlo dos veces. Y ahora, allí estaba un humano, su supuesto enemigo, arrodillado en el barro para reparar lo que habían roto. Su voz se quebró. ¿Por qué te importa? Él la miró con la mirada firme. No te veo como un enemigo, dijo lentamente, hablando con palabras que ella pudo entender. Veo a alguien abandonado. Esas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier espada. Nunca las había escuchado antes, de nadie, no de su especie. La tormenta retumbaba en la distancia, los relámpagos iluminaban la tierra en ruinas. Por primera vez, no se sintió completamente abandonada. Había una extraña calidez dentro de su pecho, una pequeña chispa de confianza, aunque no quería admitirlo todavía. El humano ajustó la silla, levantándola ligeramente del barro con todas sus fuerzas. Las ruedas crujieron, pero volvieron a girar. Ella lo miró con incredulidad. Él había hecho lo que ella creía que era imposible. Él le había devuelto la capacidad de moverse. Lo arreglaste, susurró con voz temblorosa. El humano se encogió de hombros, limpiándose el barro de los brazos. No es perfecto, dijo, pero nada. Estaba de pie junto a ella, alto contra la tormenta, con una figura firme a pesar de la lluvia.
Por un instante, solo se miraron. Ella, la alienígena, abandonada por los suyos. Y él, el soldado, abandonado lejos de su gente, ambos destrozados, ambos solos, pero de pie en la misma tormenta. El silencio se prolongó, pesado, pero no incómodo. Parecía que el mundo a su alrededor los observaba, esperando lo que sucedería a continuación. El corazón de la alienígena latía con fuerza. Quería preguntarle a Mo, intentar comprender más, pero se le hizo un nudo en la garganta, temerosa de las respuestas. Finalmente, el humano volvió a hablar, en voz baja. No eres inútil, dijo con firmeza. No dejes que decidan qué eres. Se quedó sin aliento. Nadie le había dicho nunca esas palabras. Ni su familia, ni su gente, ni nadie. La lluvia se atenuó por un breve instante como si la tormenta misma escuchaba. Sus ojos ardían con algo desconocido. No ira, ni miedo, sino algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Esperanza. El humano extendió la mano hacia ella, sin forzarla, solo ofreciéndola. Sus ojos le dijeron que la decisión era suya. Dudó, mirando fijamente su palma abierta. La guerra entre sus especies resonaba en su mente. Las voces de su gente gritaban que los humanos eran enemigos, pero su corazón susurraba que éste era diferente. Lentamente, con dedos temblorosos, levantó la mano y la colocó en la de él. Una calidez se extendió de su toque, atravesando la fría lluvia. Por primera vez, no se sintió prisionera de su silla. Por primera vez, sintió que alguien la veía más que rota. Los humanos sonrieron levemente, y por un instante, el campo de batalla no se sintió tan vacío. La tormenta seguía rugiendo, pero en el silencio de sus manos unidas, algo nuevo había comenzado. Aún no era amistad, aún no era confianza, sino la primera frágil amenaza de un vínculo. Un vínculo que ni la guerra ni el rechazo podrían romper fácilmente. La tormenta se debilitó, pero la tierra seguía. Sumida en el silencio. La chica alienígena estaba sentada en su silla, con los dedos aún temblorosos por el calor de la mano humana. No entendía por qué la había tomado, porque había permitido el contacto. Su gente le había dicho que todos los humanos eran monstruos. Sin embargo, los ojos de ésta no reflejaban odio. El humano retiró la mano con suavidad, sin obligarla a sujetarla. Se agachó de nuevo y ajustó las ruedas de la silla una vez más, apretando el último perno suelto. Ella lo observó atentamente, casi esperando que de repente se volviera cruel, pero sus movimientos se mantuvieron firmes. Paciente, casi gentil. Cuando terminó, se limpió el barro de las manos y se sentó en un trozo de metal roto cercano. La lluvia golpeaba suavemente sus hombros. Durante un rato, ninguno habló. Solo escucharon la tormenta, compartiendo el silencio como si fuera más seguro que las palabras. Finalmente, la chica lo rompió, con voz frágil. Tú, extraña humana, dijo lentamente, con las palabras cargadas de acento. Él arqueó una ceja, con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Extraña buena o extraña mala?, preguntó. Ella dudó, luego miró abajo, susurrando, extraño bien. La humana rió suavemente, un sonido que la sobresaltó. Era cálido, casi reconfortante, tan diferente de las ásperas voces de su gente. Inclinó la cabeza, observándolo. No había ningún arma en su mano, ni fuego en sus ojos, solo una silenciosa determinación. Abrió su mochila de nuevo y sacó algo pequeño envuelto en tela. Era un trozo de pan, áspero y roto, pero comida al fin y al cabo. Lo partió en dos mitades y le ofreció una. El estómago se le revolvió de hambre, pero se quedó paralizada, insegura. Come, dijo simplemente, colocando el trozo con cuidado en su regazo. La chica alienígena lo miró fijamente. Olía extraño, nada que ver con la comida de su gente, pero el hambre superó su miedo. Lo mordió lentamente, y aunque el sabor era seco, se sentía como la vida misma.
El humano comió su mitad con ojos tranquilos, observándola en silencio. Algo en su pecho se movió. Recordó cómo su gente se había reído una vez cuando pidió ayuda. Cómo la dejaron atrás como si no fuera nada. Y ahora aquí estaba un humano, un enemigo, compartiendo su último trozo de comida sin dudarlo. Su voz tembló al susurrar: ¿por qué? El humano la miró con firmeza. Porque ambos estamos vivos, dijo. Y eso significa que luchamos para seguir viviendo. Sus palabras tenían peso y por primera vez, sintió que alguien comprendía su lucha. La chica bajó la mirada y susurró suavemente: mi gente odia la debilidad. Me miran y solo ven que estoy rota. Sus manos apretaban los brazos de la silla, la ira se mezclaba con el dolor. Me abandonaban incluso cuando luchaba a su lado, incluso cuando intentaba demostrar que valía algo. El humano escuchaba, sin interrumpir. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada era firme. No estás rota, dijo con firmeza. Están ciegas. Las palabras la golpearon más fuerte que la tormenta. Se le hizo un nudo en la garganta, le ardían los ojos. Quería creerle, pero años de rechazo le encadenaban el corazón. El silencio se volvió denso de nuevo, pero esta vez no estaba vacío. Algo tácito fluía entre ellos. Un frágil vínculo nacido del dolor compartido. Un vínculo construido en medio de un campo de batalla donde no quedaba nadie más. De repente, el humano se levantó y avanzó hacia la entrada del campo destrozado. Ella se tensó, pensando que se marchaba. Sintió una opresión en el pecho por el miedo, pero él solo escudriñaba el horizonte, con la mandíbula firme, el cuerpo alerta. El peligro estaba cerca, comprendió. Incluso sin palabras, lo comprendió por la forma en que su mano descansaba cerca de su arma. Cuando regresó a su lado, su voz era tranquila pero seria. Vendrán más soldados, dijo. Registrarán el campo. Y si nos encuentran juntos, no terminó la frase, pero ella lo entendió. Los matarían a ambos. Tenía el pulso acelerado y las manos frías. Lo miró con el miedo en el pecho. Quédate conmigo, susurró. No era una pregunta, era una súplica. La humana asintió una vez, firme y firme. Me quedo. Su corazón latía con fuerza. Este extraño, este enemigo, había hecho una promesa que su propia gente nunca dio. No la abandonaría. Ni en el barro, ni en la tormenta, ni ante la muerte. Los ojos de la alienígena se suavizaron por primera vez. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Era débil, frágil, pero real. Ya no se sentía abandonada, no se había corrido. La humana ajustó las correas de su silla una vez más y se acercó. De ahora en adelante, dijo, nos movemos juntos. Sus palabras resonaron en ella como fuego. Juntos. La tormenta rugió de nuevo sobre ellos. Un rayo partió el cielo. Pero dentro de la tormenta, nació una nueva fuerza. Dos almas, una vez enemigos, una vez abandonados, ahora unidos por la supervivencia. Y algo más profundo, algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Pero ambos conocían esta verdad. Este vínculo apenas comenzaba y lo cambiaría todo. La tormenta se apaciguó, pero el silencio que siguió fue más peligroso que el trueno. El humano se encontraba cerca de la colina quebrada, escudriñando el horizonte con ojos penetrantes. La chica alienígena estaba sentada en su silla, con el corazón acelerado mientras lo observaba. Sintió el peso del momento. El aire cargado de amenazas invisibles. El campo de barro se extendía lejos, sembrado de restos de la batalla. El humo aún se elevaba de las máquinas destrozadas, brillando tenuemente en la luz que se desvanecía. Por un breve instante, casi pareció calma. Pero la calma era una mentira. La calma era la máscara del peligro a punto de atacar. El humano se agachó y apretó la mano contra el suelo húmedo. Sintió vibraciones, pequeñas pero constantes.
La chica notó la tensión en su mandíbula. «¿Qué pasa?», susurró, con la voz apenas más fuerte que el viento. Él la miró con ojos sombríos. «Patrulla», dijo, con la respiración de ella sintió un nudo en la garganta. Los soldados de su pueblo, fríos y despiadados, regresarían para inspeccionar el campo de batalla. No le mostrarían piedad, no después de haberla dejado atrás. Y si la veían con un humano, no dudarían. Los matarían a ambos. El humano corrió a su lado, agarrando con fuerza las manijas de su silla. Empujó, sacando las ruedas del barro y guiándola hacia una pequeña hilera de rocas. «Silencio», murmuró con voz tranquila pero firme. Ella permaneció quieta, con las manos apretadas sobre su cabello marino, el pecho palpitante de miedo. Se movieron lentamente, cada sonido absorbido por la tierra húmeda. La lluvia se convirtió en una suave llovizna, dejando el aire frío y cortante. Las orejas de la chica se crisparon, captando el zumbido distante de motores alienígenas. Estaban cerca, demasiado cerca. El humano la arrastró tras un muro de piedra rota, una pieza de armadura de campo de batalla derrumbada. El hueco, parecido a una cueva, ofrecía poca seguridad, pero era todo lo que tenían. Se agachó junto a ella, con el arma lista, pero la respiración firme. La chica vio la concentración en sus ojos, afilados como espadas. Tenía la mirada de alguien que se había enfrentado a la muerte antes y se negaba a doblegarse. El sonido de pasos se hizo más fuerte, chapoteando en el barro. Le siguieron voces, ásperas y crueles en su propio idioma. La patrulla había llegado. Se quedó paralizada, temblando. Su gente estaba allí, pero se sentían como extraños. Una vez había luchado junto a ellos, y ahora se escondía de ellos. El humano la miró, llevándose un dedo a los labios. «Silencio», dijo su gesto. Ella asintió débilmente, tapándose la boca con las manos para no gritar. La patrulla se movía entre los escombros, escudriñando el suelo con luces nítidas. Un soldado se agachó, levantando un arma rota. Otro apartó un casco de una patada, murmurando sobre supervivientes. Estaban cazando, buscando a cualquiera que quedara con vida. El corazón de la chica alienígena latía con fuerza en su pecho. Si la encontraban, se la llevarían. Si encontraban al humano, lo ejecutarían en el acto. Sus dedos se clavaron en el metal de su silla. Su respiración era superficial. El humano permaneció tranquilo, observando cada movimiento. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente estaba viva. Estudió a la patrulla como un depredador, esperando el momento oportuno. Se inclinó más cerca de ella y susurró suavemente, sus palabras cautelosas. «Pasarán. Quédense quietas». Pero ella conocía bien a su gente. No se irían sin registrar cada sombra. Su miedo aumentó. Sus ojos se escocían por las lágrimas. La habían abandonado. Pero aún temía su juicio. Aún temía el castigo que traerían. Los soldados se acercaron, sus luces cortando a través de la lluvia. Un rayo de luz se deslizó por la piedra donde se escondió. Se quedó sin aliento. Cerró los ojos con fuerza, rezando para que la tormenta la ocultara. Entonces un sonido. Un soldado gritó, señalando hacia las rocas. La mano del humano aferró su arma con más fuerza. La patrulla había encontrado algo. El momento de seguridad se había ido. La mandíbula del humano se endureció. Se inclinó hacia ella y le susurró, «Quédate detrás de mí». Su voz no transmitía miedo, solo certeza. Lucharía sin importar el coste. La chica sintió una opresión en el pecho. Su gente la había abandonado sin dudarlo. Y, sin embargo, allí estaba un humano dispuesto a arriesgar su vida por ella. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Este hombre, este enemigo, era más leal que los de su propia especie. Los pasos se acercaban, pesados y rápidos. La patrulla estaba a segundos de distancia. El humano levantó su arma,
protegiéndola con su cuerpo. Las manos de la chica temblaban, su mente acelerada. Si los descubrían, sería el fin. La tormenta afuera comenzó a rugir de nuevo. Truenos resonaban en el cielo. El aire vibraba de tensión. El mundo contenía la respiración. Los ojos del humano se entrecerraron, con el dedo firme en el gatillo. La chica alienígena juntó las manos, susurrando palabras que no había pronunciado desde la infancia. No palabras de guerra, ni palabras de odio, sino una plegaria por la supervivencia. La sombra de la patrulla se proyectó sobre la piedra. Había llegado el momento de la decisión. Si vivían o morían, se decidiría ahora. Y en ese frágil espacio entre la respiración y el silencio, el vínculo entre humano y alienígena se fortaleció. Porque en peligro, la confianza ya no era una opción. Era supervivencia. Las sombras de la patrulla se extendían a la luz de la tormenta. El humano se mantuvo frente a la chica, con las armas firmes, la mirada atenta. Cada respiración parecía la última. Pero entonces, en la distancia, un sonido repentino rompió la tensión. Un leve crujido llenó el aire. El humano tocó el pequeño dispositivo en su cinturón. Cobró vida con estática, seguida de una voz que hablaba en su propio idioma. Era su unidad. Su gente no se había ido del todo. También estaban buscando supervivientes. La chica vio el cambio en sus ojos. Un rayo de esperanza, pero también algo pesado. Tenía una salida. Si respondía, su gente vendría por él. Lo salvarían, lo sacarían de esta tormenta, pero a ella nunca la llevarían. La verían como el enemigo. Acabarían con ella en el momento en que la encontraran. El humano apretó el dispositivo con más fuerza. Su corazón latía con fuerza. Miró a la chica, empapada en la lluvia, temblando en su silla, con sus ojos violetas abiertos de par en par por el miedo. Ella ya sabía la verdad antes de que él la dijera. «Puedes irte», susurró suavemente, con la voz quebrada. «Puedes llamarlos. Déjame. Vive». Sus palabras lo apuñalaron, más afiladas que cualquier espada. Le estaba dando permiso para abandonarla, permiso para sobrevivir sin ella. Sería el camino más fácil, el camino más seguro. Pero al mirarla, sintió una opresión en el pecho. Pensó en cómo su gente la había abandonado. Pensó en cómo susurraba sobre estar rota. Y supo que si la dejaba, se convertiría en uno de ellos. La voz en el dispositivo se hizo más fuerte, llamándolo por su nombre, preguntándole dónde estaba. Su mano se cernió sobre el botón, la decisión pesada como una piedra. La chica bajó la cabeza, las lágrimas se mezclaron con la lluvia, sus manos se aferraron a los brazos de la silla, con la voz temblorosa. «Son tu gente. No soy nada. No mueras por nada». La mandíbula del humano se tensó. Cerró los ojos durante un largo segundo y luego, lentamente, bajó el dispositivo. Lo apagó. La voz se desvaneció en el silencio. La chica levantó la cabeza de golpe, conmocionada. Sus labios se separaron, temblorosos. Tú no los llamaste», susurró. El humano la miró con ojos firmes. «No», dijo con firmeza. «No te dejaré». Las palabras resonaron en la tormenta como un rayo, claras, nítidas, imposibles de ignorar. Su corazón se aceleró. Su gente la había abandonado. Su familia la había abandonado. Pero este hombre, este humano, decidió quedarse. Se le hizo un nudo en la garganta, la voz se le quebró al susurrar. «¿Por qué? ¿Por qué te quedarías si podrías vivir?» Se agachó frente a ella, con los ojos a la altura de los suyos, el rostro empapado, la barba empapada por la lluvia, pero su mirada no vaciló. «Porque hice una promesa», dijo en voz baja. «No dejo a nadie atrás». Sus palabras cargaban con el peso de la verdad, no solo para ella, sino para sí mismo. Esto no era un deber, ni una obligación. Era su elección.
El pecho de la chica se llenó de una calidez que nunca había conocido. Dolía, pero de una forma que se sentía viva. Sus lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero no las ocultó. Volvió a susurrar, casi demasiado bajo para que la tormenta lo oyera. No eres como ellos. El humano negó levemente con la cabeza. No, dijo, y tú tampoco. Las voces de la patrulla volvieron a hacerse más fuertes, más cercanas. El peligro no había pasado, pero la decisión ya estaba tomada. La humana no la abandonaría. Si la muerte llegaba, la afrontarían juntos. La chica levantó la mano lentamente, débil y temblorosa. Buscó su brazo, agarrándolo con la poca fuerza que le quedaba. Su toque era desesperado, pero también lleno de algo nuevo. Confianza. Una confianza que había cobrado vida a fuerza de peligro y sacrificio. El humano cubrió su mano con la suya, firme y fuerte. Sus ojos ardían con fuego. Si su gente lo encontraba ahora, no lo entenderían. Lo llamarían traidor por proteger a un alienígena. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la promesa que había hecho. La tormenta volvió a estallar con truenos. Las luces de la patrulla atravesaron los escombros, buscando. La chica se acercó más, susurrando palabras de advertencia. Te matarán por esto. Nos matarán a ambos. La mandíbula del humano se tensó, pero su respuesta fue segura. Entonces tendrán que intentarlo. Se quedó sin aliento, su cuerpo temblando. Nunca había escuchado tales palabras. Nunca había sentido tal desafío. Su corazón ardía con algo que creía muerto hacía mucho tiempo. No solo esperanza, sino fe. Creencia de que valía la pena salvarla. Creencia de que alguien podía verla como algo más que rota. El momento se alargó, cada latido más fuerte que la tormenta. El humano había tomado su decisión. No la abandonaría. Y esa decisión los había unido para siempre. Dos almas contra la tormenta. Dos enemigos convertidos en aliados. Y en lo más profundo de su ser, comprendió que este vínculo los salvaría o los destruiría. Las luces de la patrulla se hicieron más brillantes, barriendo la tierra quebrada como ojos de caza. El sonido de botas chapoteando en el barro se hizo más fuerte, más cercano con cada segundo. El humano se agachó aún más, manteniendo a la alienígena tras el muro de piedra destrozada. Su arma reposaba en sus manos, firme y lista. La respiración de la chica se agitaba en su pecho, sus ojos violetas fijos en él. Podía ver su concentración, aguda e inquebrantable como un lobo que se enfrenta a la tormenta. Una voz ladró ordenando en su idioma, áspera y fría. El soldado se desplegó, escudriñando cada sombra. La chica tembló, susurrando suavemente, «Saben que estamos aquí». El humano asintió, con el rostro sereno, pero los músculos tensos. «Entonces lucharemos», dijo simplemente. La palabra la llenó de miedo y fuego a la vez. Luchar juntos, no abandonados, sino codo con codo. Su gente nunca luchó por ella, pero este hombre sí lo haría. El primer soldado apareció a la vista, su luz destellando sobre las rocas. El haz de luz alcanzó el borde del hombro del humano. Se oyó un grito, agudo y mortal. La patrulla los había encontrado. El humano reaccionó al instante y disparó. El arma rugió como un trueno. El primer soldado cayó, chapoteando en el barro. El caos estalló. Gritos y una lengua extraña. Armas alzadas. Luces destellantes. El corazón de la chica latía con fuerza. El miedo le arañaba el pecho. Pero sabía que el pánico los mataría más rápido que las balas. Se obligó a respirar. Se obligó a pensar. Su mente era aguda, más aguda que su cuerpo débil. Estudió el suelo, los escombros, la tormenta que los rodeaba. Vio algo, una pendiente de metal roto que se dirigía hacia la patrulla. Si lograba provocar un aluvión de barro y escombros, podría atrapar a los soldados.
Empújame ahí, susurró con urgencia, señalando con mano temblorosa. El humano la miró con ojos interrogativos. Ella asintió con fuerza, con el rostro decidido. Confía en mí, dijo sin dudarlo. Él agarró las asas de su silla y la empujó. Balas y rayos atravesaron la lluvia, saltando chispas al impactar contra la piedra. Se abrió paso entre los escombros, agachándose, protegiéndola con su cuerpo de las explosiones. Cada paso era pesado, el barro le tiraba de las botas, pero él no aminoró la marcha. Su corazón se aceleró, no solo de miedo, sino con la extraña calidez de la confianza. Confianza en alguien a quien una vez había considerado un enemigo. Llegaron a la ladera. La chica agarró una tubería rota del suelo, con manos temblorosas, pero firmes. La clavó profundamente en el barro al borde de la ladera. El agua se deslizó, aflojando la tierra. El humano comprendió al instante, sus fuertes manos golpeando los escombros. Juntos tiraron, empujaron, rompieron, y entonces el suelo cedió. Una ola de barro y metal destrozado se deslizó, estrellándose contra la patrulla. Los gritos se convirtieron en alaridos, soldados resbalando, armas cayendo. 2 fueron enterrados, otro arrojado al suelo. El caos les dio tiempo. El humano se giró, disparando de nuevo, sus disparos nítidos y precisos. La chica agarró la tubería como un bastón, golpeando el suelo para mantener el barro en movimiento. ¡Van! Le dolieron los brazos. Su cuerpo débil, pero se negó a detenerse. Por primera vez, no era inútil. Por primera vez, luchaba como parte de algo mayor. El último soldado se mantuvo firme, alzando su arma con rabia. El humano apuntó, pero el arma se vació. No más balas. El soldado cargó, con furia ardiendo en sus ojos. El corazón de la chica se congeló, pero entonces una llama se encendió en su pecho. Gritó en su propio idioma. Un grito de desafío. Agarró un trozo de metal afilado del suelo y lo lanzó con todas sus fuerzas. El fragmento golpeó el brazo del soldado, haciéndolo tropezar. El humano saltó hacia adelante, derribándolo al barro. La lucha fue brutal, puños y rabia. Pero al final, el humano se mantuvo en pie, con sangre en el rostro, el soldado inmóvil bajo él. El campo de batalla volvió a quedar en silencio. Solo permanecía la tormenta, susurrando sobre la tierra quebrada. El pecho de la chica subía y bajaba, sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con fuego. Miró al humano, de pie, fuerte a pesar de las heridas. Él la miró, con el pecho subiendo y bajando, su mirada firme y orgullosa. Habían sobrevivido juntos, su gente la había abandonado, pero con este humano, ella había luchado. Con este humano, ella había ganado. Los labios de la chica temblaron al susurrar, no fui inútil. El humano se arrodilló ante ella, con la mano apoyada en su hombro. Su voz era tranquila, pero cada palabra la impactó profundamente. Nunca fuiste inútil. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de fuerza, de algo que renacía en su interior. El vínculo entre ellos ya no era frágil. Se había forjado en la batalla, en el fuego, en la supervivencia. Ya no eran enemigos. Eran algo más fuerte. La tormenta rugía sobre ellos, pero el sonido ya no infundía miedo. Juntos, se habían enfrentado a la muerte. Juntos, habían sobrevivido, y juntos enfrentarían lo que viniera después. El campo de batalla estaba finalmente en silencio. La tormenta se había suavizado hasta convertirse en una suave lluvia, cayendo como hilos de plata sobre la tierra quebrada. El barro era espeso, el aire pesado, pero los gritos de los soldados se habían desvanecido en el silencio. Solo 2 figuras permanecían juntas entre las ruinas. El humano, con sus fuerzas agotadas, el cuerpo magullado, su arma inservible. La alienígena estaba sentada en su silla reparada, con el pecho subiendo y bajando,
el rostro pálido, pero vivo. Durante un largo instante, ninguno habló. Simplemente respiraban juntos. Supervivientes en un mundo que los quería fuera. Ella volvió la mirada hacia él. Su mirada violeta se llenó de algo nuevo. No miedo, ni desesperación, sino una luz que creía perdida para siempre. ¿Por qué?, susurró suavemente, con voz débil, pero firme. ¿Por qué te quedaste si irte era fácil? El humano se agachó a su lado, sus ojos oscuros fijos en los de ella. La lluvia goteaba de su cabello, su rostro ensombrecido pero sereno. Me quedé porque importas, dijo con firmeza. No para ellos tal vez, sino para mí. Se le hizo un nudo en la garganta, las lágrimas brotaron de sus ojos. Durante años había rogado por esa verdad, porque alguien la viera como algo más que rota. Y ahora, allí, entre el barro y la tormenta, no provenía de los de su propia especie, sino de aquel a quien le habían dicho que odiara. Sus labios temblaban al susurrar. Me diste lo que mi gente nunca me dio. Él ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó con dulzura. Ella sonrió levemente entre lágrimas. Esperanza. La mirada del humano se suavizó. Su propio pecho, oprimido por la emoción. Había perdido a su escuadrón, a su familia en batalla. Su hogar estaba lejos. Sin embargo, allí, entre las ruinas, él también había encontrado algo. Me diste lo que creía haber perdido, dijo en voz baja. La chica parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Y qué es eso?, preguntó. Él sonrió levemente. Propósito. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era pleno, vivo, cargando con el peso de su lucha compartida. Ya no eran enemigos, no eran extraños. Eran algo más profundo que la guerra. La chica miró su silla, el barro aún adherido a las ruedas. Por primera vez, no la vio como una jaula. Ella lo vio como una prueba. Prueba de que había sobrevivido. Prueba de que ella todavía estaba aquí. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía y el humano había encendido ese fuego. El humano se puso de pie y escudriñó el horizonte. La patrulla se había ido, pero vendrían más. La guerra no había terminado. Sin embargo, estando allí, no se sentía solo. Colocó su mano suavemente sobre el respaldo de su silla. Vamos, dijo. Avanzamos juntos. Sus labios se curvaron en una sonrisa más pequeña. Juntos. Esa palabra fue suficiente para ayudarla a superar la tormenta. Comenzaron a moverse lentamente por el campo de batalla. La humana empujó su silla con firmeza y fuerza. A pesar de sus heridas, la niña lo guió, señalándole los caminos más seguros, los senderos ocultos que había notado. Paso a paso, rueda a rueda, avanzaron como uno solo. La lluvia lavó la sangre de su piel, dejando solo cicatrices y recuerdos. La tierra detrás de ellos estaba quebrada, pero el camino por delante estaba abierto. Cada momento se sentía frágil, pero también lleno de posibilidades. Cada respiro era supervivencia. Cada paso fue un desafío. La niña echó la cabeza hacia atrás, dejando que la lluvia cayera sobre su rostro. Ya no se sentía invisible, ya no olvidada. Se sentía viva y sabía en lo profundo de su corazón que este humano le había dado ese regalo. Él la miró con ojos cansados pero vivos. Ella encontró su mirada, su voz suave pero segura. Este no es el final, ¿verdad? Sacudió la cabeza con una leve sonrisa. No, esto es solo el comienzo. Siguieron caminando. Dos almas una vez divididas por la guerra. Ahora unidos por la confianza, por la supervivencia, por algo más grande de lo que ninguno de los dos había conocido. Y aunque los pocos viajes eran inciertos, la promesa era clara. Lo afrontarían juntos. La tormenta se desvaneció en el silencio. El horizonte se abrió ante ellos, amplio e interminable. En ese silencio nació una leyenda. No de guerra, no de odio,
sino de un vínculo que desafió todas las barreras. Un humano y un extraterrestre una vez abandonados. Caminando hacia lo desconocido, uno al lado del otro. Su historia no estaba terminada. Fue solo